la señora Ana Ortega, quien es la oficial nacional de derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que pido un fuerte aplauso. Ella es licenciada en Economía por la Universidad Nacional de Honduras, magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos por la Universidad Jesuita Alberto Hurtado de Santiago de Chile, magíster en Migraciones, Conflicto y Cohesión Social en la Sociedad Global y doctora en Estudios Internacionales e Interculturales por la Universidad Jesuita de Deusto en Bilbao. También invito a que nos acompañe el licenciado Cristian Duarte, subdirector ejecutivo del Servicio de Administración de Rentas de Honduras, para quien también pido un fuerte aplauso. Licenciado Duarte tiene una licenciatura en Economía por la Universidad Nacional de Honduras y cuenta con un magíster en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en México. Así que, que sean bienvenidos y quedamos en sus manos. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar yo, porque después me quedo prácticamente empezando mal. Bueno, primero creo que el señor Medina nos ha dejado un excelente diagnóstico. Por supuesto, para análisis y apenas algunos elementos que nos parecen relevantes para la discusión. Y para empezar, yo quisiera precisar un par de elementos. Lo primero es, bueno, ¿por qué un enfoque de la fiscalidad desde una aproximación desde los derechos humanos? Es que es nuevo, digamos, es relativamente nuevo. Vincular el cumplimiento de derechos económicos y sociales a las responsabilidades del Estado. ¿Por qué? Pues en el marco de las políticas liberales y neoliberales, eso se deja de lado y que cada quien vea cómo se las arregle. Entonces, traer al debate la responsabilidad del Estado es fundamental. ¿Y qué características debería tener un sistema, una política fiscal? Que bueno, como ya escuchamos, no tenemos una política fiscal definida, pero eso igual lo podemos ver como en un escenario positivo, como una ventaja, porque eso quiere decir que entonces es ahora. Estamos con la posibilidad de plantearnos una política fiscal que además de las recomendaciones que ya quedaron aquí planteadas, pues yo le añadiría que sea una política fiscal con enfoque de género y de derechos humanos. ¿Y por qué? Ya expliqué un poquito por qué con enfoque de derechos humanos, pero ¿por qué con enfoque de género? No solo con las responsabilidades que ha adquirido el Estado de Honduras en el marco, por ejemplo, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o recientemente en el marco de la 15 Cumbre Regional de la América Latina y el Caribe sobre la mujer, que fue reciente en noviembre en Buenos Aires. Y ahí el Estado firmó este compromiso que ya vamos a ver por qué es urgente avanzar hacia una fiscalidad con enfoque de género. Y la tercera, lo tercero que me gustaría mencionar es que los principales elementos que voy a proponerles para el debate, para que nos repensemos, los tomo precisamente del documento principal que fue el insumo para esta
justamente la sociedad del cuidado como horizonte para para salir de la crisis de manera sostenible y con enfoque de derechos humanos. Entonces, a mí me alegró muchísimo que se esté planteando desde la CEPAL una propuesta como esta, porque desde la economía feminista se viene planteando desde por lo menos las últimas 3 décadas. Pero claro, es una propuesta contrahegemónica y por tanto se ha quedado en los márgenes del debate. Es más, en algunas universidades ni siquiera lo asumen como una rigurosidad científica que tienen los otros enfoques de la economía. Afortunadamente, creo que estamos avanzando y ahora me doy cuenta que, bueno, yo espero que la Universidad Nacional también esté avanzando en ese sentido, pero en el reciente encuentro global de economía feminista, encontrar, por ejemplo, que universidades de México, del Cono Sur, ya tienen una cátedra de economía heterodoxa, que pasa por incluir estos nuevos enfoques, la economía feminista, la economía ecologista, el ecologismo, porque la evidencia empírica que nos han dejado todas estas décadas de economía neoliberal, yo creo que es abrumadora. Y lo podemos ver, ahí están las estadísticas. En los últimos años, en las últimas décadas, después del 2009, después del golpe de Estado, podemos ver cómo se ha incrementado la pobreza, la desigualdad. Y eso es una tendencia en toda la región, con algunas escasas excepciones. Entonces, seguir pensando, seguir asumiendo esta idea central del neoliberalismo, que aquí, bueno, lo poco que escuché es malo, pero justo estaba hablando del carácter regresivo de nuestro sistema tributario y también lo pudimos ver acá. Entonces, seguirle apostando a que hay que sacrificar el resto de la sociedad para mantener privilegios, para mantener las tasas de acumulación. Y que entonces no paguen quienes tienen más, sino los que menos tienen. A ver, si le aplicamos una lógica elemental, ¿qué sociedad se puede desarrollar así? Entonces, hablar con enfoque de derechos humanos es clave, porque no solo es que este tipo de políticas impiden el desarrollo, sino que violentan derechos humanos. Porque en esto hay discriminación. Cuando hablamos de la regresividad del sistema tributario, no solo es regresividad de ingresos, no solo es que al sostenerse sobre los impuestos indirectos en vez de los impuestos a la renta, pagan más los que menos tienen, sino también hay una regresividad de género. Porque las mujeres estamos sobre representadas en los quintiles más bajos. Entonces, o de mayor pobreza, menos favorecidos, digamos. Entonces, no más bajos, sino más empobrecidas. Es lo correcto decir. Entonces, esa regresividad con respecto al ingreso también tiene regresividad de género. ¿Y qué implica eso cuando hablamos de apostarle a un sistema integral de cuidados? ¿Qué implica cuando se está planteando desde la CEPAL para América Latina que la sostenibilidad y que el horizonte para salir de la crisis, que por cierto nos ha dejado ahí expuesta las crisis estructurales que ya teníamos? Entonces, pensar que vamos a volver a lo mismo, pues es como bastante irracional. Y aquí creo, entonces, hay un llamado a replantearnos. Y a mí de verdad me dio mucha esperanza recientemente que escuché en ocasión de la presentación de las audiencias presupuestarias, que eso pues está desde el 2015 en las disposiciones generales del presupuesto, pero había quedado ahí como olvidado, que haya unas audiencias públicas para plantearse los presupuestos sensibles al género. Es decir, ¿dónde estamos las mujeres en tanto en lo que el Estado recauda como en lo que redistribuye? Eso, claro, cuando hablamos que la política fiscal debe ser un instrumento de redistribución para combatir la pobreza.
Porque si no es así, es decir, las políticas fiscales pueden ser un instrumento para reducir la pobreza o para incrementarla, y eso es lo que hemos visto en los últimos años. Entonces, ¿dónde están las mujeres ahí? Y no nos pueden seguir diciendo que están incluidas. ¿Por qué no? La evidencia también es contundente. No hemos estado incluidas. Entonces, hablar de esas características que debe tener la fiscalidad pública, que debe tener la fiscalidad, es fundamental si nos planteamos el desafío de avanzar hacia una sociedad del cuidado. ¿Y qué implica esto? Yo aquí quisiera detenerme brevemente para hacer este análisis que, como digo, desde la economía feminista se viene planteando desde hace algún tiempo, y bueno, es desde ahí mi lugar de enunciación, desde donde yo digo lo que estoy diciendo. Lo que vemos es que hay una división artificial de la economía remunerada, la economía que se mueve en el mercado, y la economía del cuidado que se queda en el ámbito doméstico, en el ámbito privado. Entonces nos han hecho creer que no tienen una relación. Es todo lo contrario. Para que haya una economía, si lo vemos, a mí me gusta mucho una imagen de una pirámide. Si vemos esa economía mercantil que sale al vértice, sale porque abajo, sumergida, hay un punto del cuidado, hay una economía del cuidado, que el Estado ni siquiera contabiliza, que el mercado no paga, que la sociedad no reconoce, y que en el interior de las familias, pues, es cuestión de las mujeres. Así, en esa distribución sexual del trabajo, como si eso fuera inherente a la condición de las mujeres. Entonces, para que haya esa economía que se remunera y que sale al mercado, es porque hay una economía del cuidado en esas condiciones totalmente suprimida. Y la economía del cuidado no puede seguir sosteniendo a la economía mercantil en esas condiciones. O poniéndolo de otra manera, la economía remunerada no puede seguir siendo parasitada a la economía del cuidado. Y no porque se me ocurra a la feminista, no. Es porque no da para más. Es porque llevar al límite a que le sostienen la vida, eso atenta contra la calidad de vida de todas y todos. No es una cuestión de las mujeres, o de las mujeres que están, digamos, en el cuidado no remunerado, o de las que están precariamente remuneradas. Y yo aquí, para ir concluyendo, porque creo que ya, para pasarle a Cristian, yo quisiera enfatizar la responsabilidad del Estado. Y me alegra mucho que en la SAR, Marlon y Cristian impulsen este debate, que lo hagan en la universidad, además. Pero es la institucionalidad en general que debe asumir esta apuesta política. Es darle vuelta, es transitar hacia otro modelo bajo otras premisas. Entonces, implica aproximarnos a la economía como un instrumentario distinto. Implica romper con los supuestos epistemológicos que históricamente han sostenido la economía liberal como economía económica. Y esa es la invitación, ese es el llamado. Y como digo, no es una cuestión de gusto, no es una cuestión de tendencia. Es que yo creo que todas y todos experimentamos una crisis que es multidimensional, que es sistémica, y que ir a la raíz, es ser radical en el abordaje, solo implica eso, ir a la raíz, a los problemas estructurales que derivan de esta situación. Entonces, por un lado, hay una responsabilidad del Estado, que me parece que estamos en un buen momento para asumirlo. Pero luego también, creo que me parece que también como sociedad, esto nos interpela como sociedad. Creo que también tenemos que cuestionarnos como sujetos políticos, sujetos políticos. ¿Cómo asumimos estas desigualdades, esta explotación de la mitad de la humanidad hacia la otra? ¿Lo vemos? Porque claro, aquí también hay que plantearnos la crisis del saber y apostarle a otros saberes. Entonces,
Les planteo solo una situación. Nosotros en la oficina acompañamos a la red de trabajadoras domésticas y al sindicato de trabajadoras agrícolas. ¿Y saben cuál es la gran lucha? La gran lucha que están dando es sencillamente que se reconozca eso que hacen como trabajo. Y cuando lo pensamos como sociedad, es inconcebible. Eso no nos hace sentido. No nos permite pensar que hemos ido reproduciendo una desigualdad, una injusticia que nos daña como sociedad, que nos pervierte como sociedad. Y fíjense, tuvieron que poner un recurso de amparo, porque las medidas de bioseguridad durante la pandemia, quienes nos cuidan no están. No aparece porque eso no es trabajo. Entonces, tener que acudir a la Corte Suprema, que por cierto hay que darle el recurso, para que se reconociera su derecho a ser, es decir, a que tengan, a no ser discriminado. El mundo, que haya esa, esté comentada en el Congreso desde hace tiempo, desde hace años, una ley del trabajo doméstico, para que dejemos de pensar que eso, que todo ese trabajo donde se sostiene la vida, pues nadie lo hace gratuito, puede seguir así, las mujeres lo hacen porque les toca, es por amor, y luego resulta que son las más discriminadas de la sociedad. Entonces, es como inaudito. Y una tercera lucha que están librando es para que se adhiera el Estado al convenio 189 que reconoce el trabajo doméstico. Entonces, que un sector tan importante de la sociedad, históricamente discriminado, absolutamente vulnerabilizado, pero que está en la base donde se sostiene la vida, tenga que pelear así y que el resto no es asunto de esto. Que no nos enteremos que eso nos degrada como sociedad, me parece que es como para ponerle atención y repensarnos. Muchas gracias. Ha sido un fácil de trabajo sobre la economía, y yo siempre he encontrado como seguridad una discusión muy, es decir, lo que actualmente nosotros estudiamos o discutimos desde la economía más econométrica, más modélica, una cuestión como bien metareal. Hay que pasar como 3 filtros de definiciones para poder llegar a una construcción modélica. Y a veces hace falta un poco ver estos diagnósticos, como presenta el ICEFI, donde nos habla cosas muy reales, donde nos dice, pues esto pasa, esto pasa, esto pasa, esto pasa, con un lenguaje muy sencillo, creo yo. Y para nosotros siempre ha sido un oasis tener esa discusión, esa reflexión. Lo digo porque pues uno sabe, uno siente cuando está en las calles, cuando llegan los recibos a fin de mes, que hay algo que no cuadra a veces con lo que nos muestran muchas veces los modelos que son muy complejos. Entonces agradecer mucho a Vicente por eso, agradecer mucho a Ana que nos está acompañando hoy, también nos ha acompañado mucho a IES porque nos ha abierto las puertas también desde el inicio de esta gestión. Nos parece que es muy importante, como decía también Ana, decía Eduardo, estar en la Universidad Autónoma. Es más que simplemente estar aquí teniendo una discusión académica, es un acto pues, simbólico, es un acto político. Es decir, la universidad es un espacio donde se forman las personas que en teoría van a dirigir los rumbos del país. Es el espacio donde muchas veces se discute la política, se discute política pública,
se discute la teoría que después se va a convertir en política pública. Y que una universidad esté alejada de las discusiones del país es lamentable, es triste, ¿no? Por eso estamos muy felices también de que luego de muchos años los estudiantes tengan representación estudiantil. La Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras es un gran logro. Lo menciono también y refiriéndome al diagnóstico que nos hace Vicente, ¿no? Lo que vemos es una imagen terrible, es una imagen dura, ominosa incluso, ¿no? Un sistema tributario regresivo, insuficiente, reproductor de desigualdades, injusto. Y la verdad es que poder transformar un sistema tributario como ese requiere más que solo tener discusiones, requiere más que solo producir conocimiento. Eso es muy importante, pero es importante tener ese conocimiento y llevarlo a la sociedad, hacer que ese conocimiento movilice. Esta universidad alcanzó su autonomía solo porque los estudiantes se tomaron el Paraninfo allá cerca del Congreso Nacional durante 4 meses. Y se tomaron el Paraninfo durante 4 meses, inicialmente como una medida de solidaridad con la represión que estaban viviendo los estudiantes en Guatemala. En Guatemala acababa de ocurrir un golpe de Estado en el 54 contra Jacobo Arbenz, quien recibió el golpe de Estado pues, por 2 cosas fundamentalmente. Porque quiso impulsar una ley de reforma agraria en la que ni siquiera estaba expropiando tierra, y por querer colocarle un impuesto a la Standard Fruit Company. Es ya conocido, ¿no? Toda esa documentación es pública, ¿no? De cómo la Standard Fruit Company financió campañas, cómo también la CIA intervino, cómo derrocaron a Arbenz. Eso debido al golpe de Estado, apresaron a los estudiantes de la Universidad San Carlos. Y los estudiantes de Honduras decidieron hacer una toma en solidaridad. Al mismo tiempo, aquí en Honduras estaba el gobierno de Julio Lozano Díaz, quien también estaba en el gobierno de forma pues, espuria, ¿no? Él le dio un golpe de Estado con Manuel Gálvez. Y para el final de su gobierno, hacia el 57, la situación socioeconómica estaba terrible, ¿no? Además, porque Honduras también había servido para alojar a ese ejército que después invadió Guatemala. Entonces los estudiantes sufrieron mucha represión durante esos 4 meses. La represión fue tan grande que la movilización o la toma de los estudiantes de la huelga del Paraninfo creció y se convirtió en un elemento importante para poder eventualmente derrocar a Julio Lozano Díaz. En negociaciones con el ejército, porque después de Julio Lozano, mira, los estudiantes pidieron autonomía. La autonomía de la Universidad Nacional Autónoma se debe a la lucha estudiantil y se debe a estudiantes que se solidarizaron con esta lucha, como mencionaba antes. Por eso es importante estar acá y por eso es importante traer el conocimiento a la universidad y de la universidad sacarlo a la calle. Porque muchas veces, en general, la mayoría de las veces, las reformas progresivas no son tan fáciles de promover. Pongo 2 ejemplos. Hay un estudio de Gabriel Ondetti. Él hace un análisis comparado de las reformas fiscales que se quisieron llevar a cabo justamente en Guatemala, en Uruguay, y creo que la otra fue en México. Él encuentra que cuando son reformas, perdón, una fue en Chile, Guatemala y México, cuando las reformas fiscales plantean una redistribución importante, como la que se planteó en Chile, como la que se planteó en Guatemala, como la que se planteó pues, no tan gran escala en México. Y estas reformas progresivas, pues en primer lugar, no cuentan con apoyo popular y además se enfrentan, porque usted analiza sobre todo élites y grupos de poder, se enfrenta a grupos de poder muy bien organizados, muy poderosos. Hay un efecto pues, de rebote, dice. El estudio se llama Una vez mordido, 2 veces agonizado. No sé, la traducción es difícil. Pero quiere decir que cuando se promueven estas reformas, plantean una amenaza de redistribución. La élite responde de manera dura y duradera. Es decir, la élite avanza de tal forma que crea un conjunto de instituciones que previenen que en el futuro incluso se puedan plantear dichos cambios, dichas reformas. Ya sabemos cómo terminó eso en Chile.
pues en Chile terminó con el golpe de Estado, y además del golpe de Estado, la construcción de todo un conjunto de instituciones que todavía no ha sido posible desmontar. Vimos que están en un proceso de revisión de la Constitución, que es la Constitución que redactó esa Junta Militar, y todavía no ha sido posible revertirla. Y en Guatemala pasó lo mismo. Frente a la amenaza de redistribución de Jacobo Arbenz, se organizaron grupos económicos, hicieron el golpe de Estado y crearon la institucionalidad necesaria para evitar que esas reformas pudieran pasar. Menciono otro estudio, Tacha Paiva. Ella también hace un análisis comparado de reformas fiscales en Argentina, Chile y Bolivia, pero ahora en la segunda mitad de la década pasada. Y ella encuentra que en general, ella analiza cómo las élites económicas inciden en el ámbito de la formulación de política pública, con su gran instrumental de incidencia. Lo que ella encuentra, una de sus principales conclusiones dentro de la población, es que aquellas reformas que se plantearon como reformas progresivas solamente pudieron aprobarse cuando hubo una movilización popular significativa, y eso ocurrió en Bolivia. Es decir, las reformas progresivas, tanto en política fiscal y política económica, solamente lograron pasar porque hubo una movilización popular que las apoyó. El resto de reformas que pasaron eran reformas regresivas, y para eso, pues, no se necesitaba apoyo popular. Menciono esto porque, como lo mencionaba, ¿no? Este diagnóstico pero también, o sea, qué acciones políticas, porque usualmente se nos enseña, autocrítico, ¿no? Se nos enseña que la economía, que la ciencia son ámbitos del conocimiento alejados de la discusión política, precisamente porque modelizamos y porque llegamos a verdades objetivas que están más allá de la esfera de los colores, más allá de la esfera de los partidos, más allá de la esfera de lo político, de lo ideológico. Sin embargo, es importante hacer una reflexión incluso epistemológica. ¿Con qué conceptos nosotros estamos midiendo el bienestar? Usualmente cuando nosotros hacemos modelos microeconómicos, la variable que estamos buscando alcanzar es la de optimizar, es la variable de bienestar social. Pero bienestar social ¿para quiénes? Bienestar social ¿de qué forma? ¿Entienden? O sea, ¿qué hay más político que los impuestos? Como dice Aaron Schneider, los impuestos nos indican cómo la sociedad se organiza para cobrarles a algunos y darles a otros, y en algunos casos no cobrarles a unos y darles a esos mismos. Es decir, ¿qué es más político que eso? ¿Qué es más político que la economía? Es importante entonces pensar, hacer esa crítica epistemológica, ¿no? Sobre los principios, sobre las formas en las que nosotros medimos y en las formas en las que se discute incluso. Ya entrando un poco en la materia del diagnóstico, quisiera hacer tres afirmaciones generales. La primera es que efectivamente es un sistema tributario regresivo. Creo que esto no hay mucho que decir al respecto. Es un sistema que reproduce la desigualdad. Ana mencionaba que no existía una política pública para el sistema fiscal. Yo diría que sí existió, tal vez no fue una política pública declarada, pero precisamente la política pública fue esa: convertir el sistema tributario en un sistema regresivo, en un sistema tributario que ampliara las brechas de desigualdad. Para muestras hay muchos botones, podríamos decir. En estos últimos 10 años se crearon o se modificaron 15 impuestos. Se subieron tasas, se crearon impuestos, se amplió la base tributaria. Usualmente, como nos dijeron en algunas reuniones, el SAR pasando solo, es decir, incrementando las tasas o creándole impuestos a quienes ya pagamos los impuestos. Sabemos que los impuestos más, o sea, con un impacto más fuerte en la recaudación y al mismo tiempo más regresivo, fueron los del año 2003, lo de la 117-2003,
la ley de eficiencia y racionalización del gasto público, control de gastos y exoneraciones fiscales, que realmente se planteó inicialmente controlar las exoneraciones fiscales, pero no lo hizo. Dijo, se eliminan las exoneraciones fiscales a excepción de estos regímenes, los incluyó casi todos y además amplió el tiempo de goce de estos regímenes fiscales. En este mismo periodo de tiempo se crearon 8 nuevos regímenes fiscales. Es decir, se subió la presión tributaria, cobrando impuestos regresivos, cobrando impuestos indirectos, pero al mismo tiempo se amplió el perdón fiscal, se amplió el gasto tributario. Como decía Abelardo, somos el segundo país de América Latina con su gasto tributario más alto, 7.3% del PIB, solamente superado por Colombia. Pero cuando lo analizamos respecto a cuánto se recauda, Honduras deja de recaudar 44 lempiras por cada 100 que recauda. ¿Cómo esto no va a ser una discusión de carácter político? ¿Quiénes pagan y quiénes no pagan impuestos? Esta política, bueno, particularmente esta ley, el 117-2013, parece relevante mencionarlo, se aprueba en diciembre del 2013 con un gobierno saliente, con el inicio del gobierno de Orlando y con el ingreso de 2 fuerzas políticas nuevas al Congreso Nacional. Es decir, esta ley se aprueba antes de que ingresen las nuevas fuerzas al Congreso Nacional y se aprueba con una mayoría absoluta por el bipartidismo de ese momento. Me parece relevante mencionarlo porque la discusión legislativa hoy es más difícil. En ese momento, quienes impulsaron la reforma no tenían ninguna oposición. Hoy, el Congreso Nacional está compuesto por una mayoría más diversa de fuerzas políticas, lo que usualmente pues, es de sentido común, hace más difícil el avance de algunas reformas. La segunda afirmación es que frente a un gobierno ilegítimo, como vimos, los niveles de corrupción del gobierno lo llevaron a estar en el lugar 157 de 181 hacia el 2020. El gobierno de Honduras era ampliamente conocido por ser corrupto. También ¿no? las altas sospechas que en aquel momento se tenían sobre la penetración del crimen organizado y el narcotráfico en la esfera del gobierno, hacían que el gobierno fuera todavía mucho más ilegítimo. Si a eso le sumamos el tema de los fraudes electorales, en este contexto de amplia legitimidad, y como se habla en sociología fiscal, para una administración es más fácil recaudar impuestos cuando la gente tiene confianza en el gobierno. Es sencillo, ¿no? La gente está más dispuesta a cumplir voluntariamente con el pago tributario. Pero cuando no hay confianza, la gente no quiere compartir, no quiere dar sus impuestos porque siente que hay injusticia. Yo no voy a dar impuestos porque él no paga, que gana todavía más que yo, y además no sé cómo vamos a usar esos recursos. En ese sentido, el diseño de la administración tributaria fue un diseño deliberado y políticamente elaborado. El SAR se convirtió en una institución, en primer lugar, alejada del gobierno central, incluso su imagen da esa impresión. Los colores son totalmente distintos y además se convirtió en una institución de alguna forma policial. El SAR, para poder recaudar impuestos, tuvo que elevar la percepción del riesgo, pero sobre el pilar del temor, de atemorizar a las personas. Muestra de eso pues, fueron muchos de los operativos que hizo la institución, en compañía incluso del Ejército, de la ATIC, del Ministerio Público, cerrando pequeños y medianos negocios. Y esa fue la forma en la que se recaudaron impuestos. ¿Por qué? Porque era un sistema tributario regresivo. Ya dijimos, era un sistema tributario de un gobierno ilegítimo. Además, muchos perdones fiscales y además se subieron las tasas. La única forma de recaudar impuestos era de esta forma. Y en tercer lugar, pues, me parece importante mencionar que en general este sistema tributario es la herencia, porque como bien mencionaba Abelardo, las leyes que tenemos son sumamente antiguas, en todo el ámbito fiscal, en todo el ámbito tributario, tanto los regímenes como la ley de impuestos sobre renta, se diseñaron 70, 80, 50,
Y es un modelo que se ha pues, reproducido y que se profundizó en los últimos 10 años. Hay muchos autores nacionales e internacionales que han escrito sobre este modelo aquí en Honduras. Se le conoce como el Estado concesionario, el Estado construido de afuera hacia adentro, el Estado de la oligarquía ausente. Y en general hace referencia a que la política económica, de las instituciones, de las leyes y la forma en la que se ha diseñado nuestra economía en los últimos 40 años responde a el diseño que el capital extranjero hace sobre la estructura nacional. Es decir, con la iniciativa Cuenca Caribe, que inicia precisamente porque la industria estadounidense sufrió una caída en las tasas de ganancia, necesitaron, o más bien impulsaron una deslocalización de su industria intensiva en mano de obra hacia el sur global, en México, en Centroamérica, posteriormente hacia Asia. Eso aquí significó para que esa industria intensiva en mano de obra se pudiera instalar. Estamos hablando de maquila, la agroindustria. Necesitó en primer lugar que se liberalizara la economía, es decir, que se liberalizara el tipo de cambio, que se flexibilizaran las condiciones laborales, que se liberalizara la tasa de interés, pero además, en términos fiscales, significó la creación de regímenes de incentivo. Los regímenes de incentivo vienen de esa época. El primero fue la zona libre de Puerto Cortés en el 76, luego el régimen de importación temporal en el 84, y todos responden a esta misma lógica, que el Estado da amplias ventajas fiscales para que estas industrias intensivas de mano de obra se instalen, paguen bajos salarios, además que puedan pagar con dólares, porque como se devalúa el dólar, pueden pagar más salarios, no están regulados y no pagan impuestos. Este es el Estado concesionario, es un Estado concesionario porque no cobra impuestos y por otro lado otorga dádivas. Estas usualmente a través de los contratos de concesión, de todo el margen de opciones para privatizar empresas públicas. Aquí se han privatizado muchas en los últimos 20 años. Entonces este es el Estado concesionario y hay muchos escritores que han elaborado buenos análisis al respecto, que nos parece importante rescatar. El análisis de Harald Watzenecker sobre grupos de poder. También Benedict Bull hace un análisis sobre el capitalismo transnacional en Centroamérica y analiza cómo los grupos de poder intentan constantemente debilitar las instituciones para poder obtener ventajas competitivas en sus inversiones. Darío Braque también ha desarrollado la tesis histórica de la oligarquía ausente, esta oligarquía que no tiene proyecto nacional y lo que hace es que se convierte en operario de capitales internacionales. Mateo Ney Grossa escribe sobre la maquila y su desarrollo, y él concluye que la maquila no produce pobreza, sino que la necesita para poder tener un ejército industrial de reserva que contratara a bajo costo. Alexander Segovia también ha escrito mucho sobre los grupos de poder en Centroamérica. Marvin Barahona, que es un historiador importante y que ha también registrado la historia económica del país, junto también a Juan Arancibia, este libro importantísimo, ¿no? Es Honduras, un Estado nacional, pero además Juan Arancibia hace un análisis del modelo económico de Honduras desde 1912 hasta el 2008, creo. Aaron Schneider, que ha escrito ya un par de libros sobre la construcción de los regímenes fiscales como un reflejo de este proyecto económico de las élites subsidiario, y pues más recientemente algunos libros, por ejemplo de David Chomsky, que escribe sobre la historia económica de Honduras y su papel subsidiario en la región, o la misma Ana Frank, que nos habla de cómo se desenvuelve la política en el Senado estadounidense. Y en este sentido solamente comentar que para cambiar este sistema tributario regresivo, injusto, insuficiente, es necesario promover estas discusiones, generar conocimiento, promover las discusiones, pero además llevarlas a otros sectores. Va a ser difícil
la experiencia nos demuestra que para promover reformas fiscales se necesita el acompañamiento. En ese sentido, por eso estamos acá, queremos abrir estas discusiones, queremos que el conocimiento sirva, que se genera para que podamos tener un diálogo en las instituciones públicas con otros actores de la sociedad, y estamos seguros que el resto del seminario va a servir para eso. Muchísimas gracias.